Yo regando y ellos van sembrando. ¿Cómo sabré cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hay varias formas. Una de ellas es la palabra. La palabra de Dios te va a decir. Cuando leemos toda la Biblia, no siempre hay que ser cuidadosos, porque leemos la Escritura, la tenemos que leer, pero a veces hay versos o hay porciones que van a saltar a la vista y van a parecer así como que son directamente para ti. Esa es una escritura, y muchas veces ahí la escritura te va a decir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es una fuente, un recurso para saber la voluntad de Dios. Yo recomendaría, no te quedes nada más con eso, sino adicional a eso, si estás en una iglesia, someterlo a consideración con tus pastores, para que también asesoren el llamado, el tiempo, tu preparación, para saber si es o no de Dios ese tipo de llamado, ¿sí? Y la tercera es que seas lleno del Espíritu Santo, porque dice la Escritura en Romanos 8:26 que cómo voy a pedir cuando no sé cómo pedir, cuando no sé la voluntad de Dios. Entonces ahí te metes orando en el Espíritu. Por eso oramos en lenguas, porque te va a servir. Cuando oras en el Espíritu, dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces ahí el Espíritu Santo, que es Dios, que sabe el futuro, sabe el pasado, sabe el presente y conoce la voluntad de Dios, conoce la voluntad del Padre, te va a preparar a que se cumpla su voluntad en tu vida. Por eso es recomendable orar en el Espíritu. Entonces la Biblia es la iglesia, en este caso la autoridad espiritual, y es ser lleno del Espíritu Santo. Así conoces la voluntad de Dios. Es la mejor recomendación que te puedo dar. No sé si tengan algo aquí, Roberto y... La siguiente pregunta la voy a hacer, y de una vez hago la recomendación de que al final quien haya escrito esta pregunta, si se puede acercar con su servidor para recomendar por aquí alguna administración especial. Dice: mi papá practicaba viajes astrales e hipnosis, etcétera, etcétera. Murió muy joven y antes de morir aceptó a Cristo como su Salvador, y aunque hemos orado para cortar eso, yo veo un patrón raro en mis hermanos. Necesitamos una administración individual y yo no quiero heredar eso a mis hijos. No es pregunta, es un comentario, pero si quieren hacer algún comentario al respecto. Es de lo que hablábamos hace rato, ¿no? De esas maldiciones generacionales. Son esas fortalezas, esas ligaduras que tienen que ser rotas de manera individual en el Señor. No deben de estarse repitiendo. Si se ha roto esa cadena, no debe de estarse repitiendo, porque, como mencioné yo más temprano, se termina aquí. Con mi generación se termina aquí. Sea cual haya sido el pasado de ese individuo, se termina aquí. Eso. ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna vez el testimonio de Nicky Cruz? Algunos de ustedes. Y Nicky Cruz, después de que su madre siendo bruja, su padre brujo, y cuando él de niño chiquito pasó por la sala, le dijeron las brujas: ¿quién es ese niño? Y ella dijo: es el hijo de Satanás, y le puso a su propio hijo ese nombre. Ese hijo nació, creció en rebeldía, hasta que lo sacaron de la casa y de Puerto Rico lo mandaron a Nueva York, en donde se convirtió de los peores de los criminales, hasta que un pastor de nombre Dave Wilkerson se lo topó en la calle y ya sabía de Nicky Cruz. La policía le temía a Nicky Cruz y se le acercó y le dijo: Nicky, quiero decirte una cosa, que Cristo te ama. Nicky Cruz lo agarró a golpes, le escupió y le dijo: predicador, si me vuelves a decir eso, te voy a romper en 1000 pedazos. Y la vida de Nicky Cruz fue una locura. Se quiso suicidar de un edificio. Meses después se topa el pastor otra vez
¿Y qué le dijo? Nicky Cruz, aunque me partas en 1000 pedazos, cada pedazo te va a clamar que Jesús te ama. Y ahí cayó de rodillas Nicky Cruz y se convirtió en el evangelista más importante de Nueva York y llevó a muchos pandilleros a los pies de Cristo. Y ahorita todavía vive, tiene 70, más o menos 70 años. Pero esa maldición fue rota ahí mismo, porque sus hermanos siguieron por el mismo camino, pero en su vida, en la vida de sus hijos y todo, esa maldición se rompió. Y fue a través de un sometimiento completamente a Cristo. Eso es. Bueno, si te acercas de todos modos al final, estamos interesados en orar contigo y orar por ti. Dice, como sacerdotes de nuestra casa y familia, ¿cuál es la forma correcta de hacer guerra espiritual en relación a atar y desatar bendición y maldición? Yo lo que puedo decir al respecto es que nosotros hemos sido llamados a edificar el reino de Cristo, y que ese sacerdocio tiene que ver con desarrollar algo que también hoy se nos decía a última hora, era sobre edificar nuestra vida sobre la alabanza, la adoración a Cristo y conocer su palabra, y esa es la función principal, ¿no? A veces la guerra espiritual nos enreda mucho y pasamos mucho tiempo ahí preocupados de lo que el demonio y sus huestes pueden hacer en nosotros, y olvidamos nuestra función fundamental como sacerdotes, que es la administración a Dios, que es el desarrollo de nuestra vida espiritual. Entonces creo que por naturaleza, por principio, tenemos que edificar y trabajar con las armas de nuestra milicia y buscar ese tiempo de enseñar a nuestros hijos en la alabanza, en la adoración, la respuesta cuando vienen las cosas maldadas, cuando vienen las dificultades, a saber esperar en el Señor, a involucrarles en el reino, en la visión, en confiar a Dios su camino cada mañana, cada tiempo, cada paso que damos, y es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Ahora, si en este camino, como dijo David, yo soy pastor de ovejas, pero bueno, si un oso o viene una fiera del campo a tocarme el rebaño, entonces ya las cosas cambian. Entonces a veces es verdad que tenemos que reprender, tenemos que atar, pero es mejor, yo creo y entiendo que es así, como principio desarrollar nuestro crecimiento en el reino de Dios. Y busca primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás va a ser añadido. Así que, y el Padre Nuestro, que es la oración modelo que Jesús nos enseñó, también tiene que ver con ensalzar a Dios, con pedirle, y al final deja ahí diciendo, y líbranos del mal, ¿no? Entonces, como una recomienda. Porque si no nos podemos volver un poco, siempre vemos demonios y cosas por todos los lados, y creo que es bueno liberar la vida del Espíritu en nuestro medio como agua, ¿no? Y quiero agregar más algo por esa misma línea, de que a veces lo que hacemos es magnificar el problema, magnificar al enemigo y sus acechanzas, en lugar de magnificar a Dios y sus grandezas. No de que Dios tenga que ser magnificado porque Dios ya es grande. Tenemos que magnificar nuestra perspectiva de quién es Dios, ampliar nuestra perspectiva y verlo como quien es, un Dios grande y poderoso, y al enemigo verlo como lo que es, algo pequeño que está debajo de la planta de nuestros pies. Es así de sencillo. Correcto. Dice esta pregunta, trae una pregunta y un comentario. El comentario no lo voy a hacer la pura pregunta. Dice, ¿qué hacer cuando la esposa no es la ayuda que necesito y solo ve las cosas desde su propia perspectiva? Esa persona necesita consejería. Bueno, hay que estar seguro si es la perspectiva de ella nada más, ¿verdad? Porque si te pones a pensar y ya la pregunta se mata sola, porque dice, ¿qué haré si ella no es mi ayuda idónea? Pues ya se equivocó Dios entonces, ¿verdad? Y no es así. Yo creo que hay que entender, ahora, sí que las hay, o sea, sí las hay, yo sé que las hay.
Me consta. No se crean. Pero que las hay, las hay. Nos ha tocado mucha consejería donde hay un espíritu ahí difícil, donde jala en una dirección totalmente, no se someten, son difíciles sus caracteres, etcétera. Eso se conquista a través de oración y se conquista también como función sacerdotal, lo que decía ahorita Roberto, de estar orando, alabando a Dios y tranquilamente hasta que finalmente se rompa ese espíritu, porque es un espíritu, tanto para una mujer como para un hombre. Hay mujeres que claman y dicen: oye, mi marido de veras difícil, no entra en razón, comete muchas imprudencias y me quiere jalar en una dirección equivocada y yo no voy para allá. Entonces es una lucha, tanto para el hombre como para la mujer. El que está caminando en Cristo tiene una autoridad espiritual y eso lo vas a tener que desarrollar en tu tiempo devocional secreto con Dios y estar ahí en ayuno y en oración, clamando a Dios que se rompa. Y acuérdense que no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, hay algo ahí espiritual que se tiene que romper, y sí se rompe, sí se va a romper, pero no va a ser a la fuerza, ni a golpes, ni por imposición, ni mucho menos. Tiene que ser en esa sabiduría, y ahí dice que si te falta sabiduría, pídele a Dios y te la va a dar abundantemente y sin reproche. Te va a decir cómo sacar ese problema adelante, cómo resolverlo. Dios te lo va a mostrar. Y hemos visto muchos casos donde difícil, así, en caso de mujeres complicadísimas, pero fue a través de la oración, mucha paciencia, muchas flores, mucho amor, una cenita, un detalle, y finalmente pues ya conquistaste la cima y ya se arregla. Y de veras hemos visto cambios radicales en la forma, pero hay que saber cómo hacerlo y Dios te va a decir cómo. Estoy muy cansado de intentar el vencer mis áreas de pecado, y esto siempre sigue persistiendo demasiado. Hoy he escuchado y espero arrepentido cómo combatir esto. Ahora, en una pregunta resumida: ¿cómo logro lo que Dios quiere para mi vida? Yo creo que no es, a lo mejor es estar en lo mismo, pero creo que no es simplemente esto es un proceso, y nuestra vida es un proceso, y siempre vamos a estar en esas luchas y en esas batallas. Ahora, yo creo que al final debemos de distanciarnos de aquellos lugares donde a nosotros se nos suponen lugares de tropiezo, ¿no? El dicho ¿no?, que evitando la ocasión también se evita la tentación. Entonces tenemos que ser sabios. Yo sé que por más que uno se guarde, no podemos meternos en una burbuja. Estamos en el mundo y tenemos las presiones de todo tipo todos los días, pero en la medida que tú vas edificando tu hombre espiritual, tu hombre del cielo, yo creo que es una distancia, te vas separando más de pensamientos del mundo, de iniciativas que te van llevando a todas esas áreas. Y esto es una lucha que no podemos bajar la guardia, porque bueno, pues creo que es lo que todos en lo que estamos haciendo, ¿no? Si bajas la guardia, si te rindes en todo esto. Y creo que también que hay un aspecto importante, nunca podemos pensar que somos los únicos que estamos a veces metidos ahí. No podemos hablar de ello ni magnificarlo, pero realmente estas presiones, como dice también la Escritura, le van ocurriendo a vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces no es un consuelo, mal de muchos, dice el refrán, pues consuelo de tontos, ¿no? Pero sí que debemos de saber dónde tenemos que poner los ojos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Él. El pecado habitual, así se le podría llamar, lo que creo que entendí de la pregunta, es un pecado habitual, o sea, que caes en ese pecado y huyes y no quieres volver a caer,
Y pasa un tiempo y vuelves a caer en el mismo pecado y otra vez te levantas y huyes y vuelves a caer ahí a los días o a las semanas o a los meses en lo mismo, y como que es una adicción. Y eso en un momento dado todos, como dice Roberto, tenemos estas luchas, vivimos en un mundo caído, hay que recordar que el mundo entero está bajo el maligno. Y si el mundo entero está bajo el maligno, pues tú estás en el mundo. Dice, ellos están en el mundo pero no son del mundo. O sea, tú no eres del mundo aunque estás bajo esta guerra espiritual en la que estás. De veras existen estas fuerzas y están abocadas a tratar de tumbarte, porque tú representas una amenaza espiritualmente hablando. Tú eres una cabeza espiritual ahora lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Entonces tu posición es mucho más peligrosa que una persona en la calle que no conoce a Cristo y no tiene armamento espiritual. A ese ya lo tiene controlado. Pero a ti, que tú te has revelado la palabra, te ha dado la espada del Espíritu, te ha dado el poder del Espíritu Santo, te ha dado eso, y además te tira a matar. Pues si a Jesús se lo llevó al desierto 40 días el Espíritu Santo para enfrentarse con el diablo, pues a ti también, ¿verdad? O sea, prepárate. O sea, no estamos en un lecho de rosas, ni estamos así tranquilos, es una guerra auténtica. Entonces rodéate de un equipo de amigos, asesórate, alíñate con tus líderes, con tus pastores, con los que podrían apoyarte. Ábrete, no te escondas, no trates de pelearla solito. El enemigo lo que hace es que tú pelees solo y te agarra ya en el despoblado y ahí te pega. Entonces hay que ser muy sabios y ser vulnerables a veces, de abrir el corazón y decir, ¿sabes qué? Mira, me está pasando esto, y no tener miedo. Esto me está pasando, necesito ayuda, y sabérselo a quién decir. En este caso estamos hablando de, tienes que saber a quién se lo vas a decir. Eso se llamaría como una confesión, pero al decirlo se ventila y viene alguien más fuerte que tú espiritualmente y te levanta y se rompe. Ya el enemigo queda al descubierto, ya no se esconde. Cuando tú lo dices, ya quedó al descubierto, ya no tiene ningún muro, ninguna careta, ya no hay nada que esconder, está exhibido. Entonces ya estás de ganancia, ya vas a ganar, porque ya lo dijiste, ya lo abriste, pero con una persona indicada. Y ahí es donde queremos recomendarles. Por eso el cuerpo de Cristo en las iglesias tenemos lo que es la consejería. Entonces es a través de una familiaridad. Y para los que ya conocen a sus esposas y son tus mejores ayudas, yo recomiendo que hables con tu esposa. Algunos dicen, no hombre, si le digo, pues tú pensarás eso, pero muchas veces las esposas tienen la respuesta, y aunque tú no les digas, ellas ya saben. No sé si sepas, aunque tú no les digas, ellas ya saben. Tienen un sentido espiritual que Dios les dio, por eso las puso a nuestro lado. Siguiente pregunta dice: ¿cuál es la mejor forma para balancear tu negocio con el ministerio? Pues yo no sé si se acuerdan creo que les mostré la pirámide aquí, ¿no? La pirámide de prioridades, en donde hablamos acerca del equilibrio, acerca del balance en nuestras vidas para poder crecer espiritualmente. Y si ponemos todo en orden, entonces tenemos una vida ordenada. Si ponemos todo en desorden, entonces tenemos una vida desordenada. Entonces vamos a recibir el fruto de esa vida desordenada. Pero hablábamos acerca de cómo esa pirámide, comenzando de arriba para abajo, lo más importante era ¿quién? Primero Dios, y luego uno mismo, y luego esposa, y luego los hijos, y después de ahí lo que quieran, amigos, trabajo, ministerio, todo lo demás. Pero no vamos a anteponer ministerio a Dios o a uno mismo, porque si no nos estamos alimentando nosotros mismos, comenzamos a secarnos, y entonces llegamos a un punto en donde nuestro tanque nuestra cuenta en donde estamos depositando todo lo que nos ayuda para crecer espiritualmente se agota y ya no tenemos nada que dar. Entonces tenemos que poner todo en línea. Dios, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios, a ti mismo, esposa, hijos, ministerio, trabajo, todo lo demás ahí abajo.
Ese debe ser el orden. Si está al revés, si está de cabeza la pirámide, entonces dice la palabra de Dios, sembraron viento y cosecharon torbellino. Si eso es lo que estás sembrando, eso es lo que vas a cegar. Entonces pon la vida en orden. Algo que podría yo añadir es, para que yo tenga, consagra tu negocio al Señor, conságraselo al Señor. Dios te va a bendecir si tú le dedicas tu negocio al Señor. Pon al Señor en tu empresa, que sea el accionista principal y que tú seas nada más alguien que colabora con Él y Él te va a ayudar en esto. Y una forma es, pues, hónralo, dice, hónralo con tus bienes, hónralo con tus diezmos, hónralo. Es una llave que los judíos manejan, ellos saben esa llave, saben mantener esa línea. Lo decía aquí Milton, de que la mayoría de los presos son de diferentes grupos culturales, pero hay un grupo muy pequeño de presos judíos. ¿Por qué? Porque conocen algunos principios que los padres inculcan a los hijos, y uno de ellos es el diezmar, uno de ellos es consagrar sus empresas al servicio del Señor. Eso los hace ser gente muy próspera, muy bendecida. Ya lo hablamos, métanse a la página de la economía de Dios, ahí se habló bastante de eso. ¿Cómo descubrir los dones que Dios me ha dado para cumplir su propósito en mi vida? Bueno, creo que el descubrir los dones al final, en principio, todo cristiano con su entrega a Jesucristo, la llegada del Espíritu Santo a nosotros, recibe capacidades o el inicio de esas capacidades espirituales, que se pueden resumir en esos 9 dones carismáticos que deben de estar en cada creyente. Entonces, el desarrollo te lo va dando la vida, no puedes, la vida, el ejercicio de tu fe, el ejercicio de tu servicio, de tu relación con Dios, te va dando y te va mostrando en qué cosas estás creciendo más y son más asequibles para ti. La Biblia nos habla de buscar esos dones espirituales, de quererlos, de procurarlos, y entonces debemos de crecer, pero evidentemente, pues no, bueno, el Espíritu Santo los da como quiere. Y la enseñanza de la Biblia sobre los dones yo creo que es bastante contundente, como todas las cosas, pero especialmente sobre los dones se nos habla de cómo ejercerlo, que es por el amor, es por el servicio a la iglesia, y creo que sobre todo los dones espirituales deben estar sujetos también al ministerio y al servicio de la iglesia. Muchos de nosotros interpretamos que el don espiritual es algo para nuestro provecho, para nuestro beneficio, para desarrollar incluso nuestra capacidad, pero el don viene entregado a nosotros para servicio de los demás, y los demás tienen que reconocerlo también en tu vida, porque de nada sirve que tú digas yo tengo tal don, tal habilidad espiritual o sobrenatural, pero los demás digan, uy, no, este no tiene nada de profético, no tiene nada de discernimiento, y cada vez que ora por un enfermo se muere. Pues evidentemente pues serán otros los dones, pero creo que es el mismo desarrollo de todas las cosas. Yo creo que intelectualmente a veces funcionamos en un modo demasiado, tenemos que tener todo aquí, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, pero hay muchas cosas que van a venir en el discernimiento, y Dios va a ir encajando cosas, palabras, textos, consejos, la propia vida va ayudándonos, y en esto es muy importante también, como todo, es decir, el mundo espiritual está sujeto a leyes muy importantes, y estar en esa cobertura, en esa protección de un liderazgo eficiente y de una congregación es muy importante para ayudarnos a ver lo que nosotros a veces no vemos. Bueno, es lo que yo digo así de una forma rápida. Ok, vamos entrando ahí a la última parte, últimas preguntas. Dice, ¿cómo saber que al recibir el don de lenguas realmente es el Espíritu Santo? Por sus frutos los conoceréis. O sea, cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, aquí hay que aclarar algunas cosas. Esta es una sesión muy rápida y es difícil decir tantas cosas a profundidad, pero por lo menos te puedo explicar esto.
Si entendemos un poco lo que la Escritura nos dice, hay básicamente dos formas en que viene la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Una es sobrenaturalmente soberana, la persona es visitada por el Espíritu Santo como en Pentecostés, y ahí oraron involuntariamente. Ellos voluntariamente no oraron. Llegó el Espíritu Santo y empezaron a orar en lenguas. Eso es una forma involuntaria. Muchos deseamos ese tipo de visitación, que me agarre involuntariamente y yo empiece a orar en lenguas, que me agarró así el Espíritu y empecé a orar en lenguas sin que yo supiera qué estaba pasándome. Eso es involuntariamente. A mí me pasó eso. Pero también está la parte cuando te visita voluntariamente. Voluntariamente. Te voy a poner el ejemplo. Jonás involuntariamente, primero se lanzó al mar, pero involuntariamente vino una ballena y se lo tragó. Él no sabía eso, se lo tragó involuntariamente, y ya que estaba dentro empezó a clamar con todo lo que traía. Eso es involuntario. Lo agarró el pez grande. Pero Pedro se bajó de la barca voluntariamente y comenzó a caminar sobre el agua. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, cuando eres invitado a que tú recibas el Espíritu Santo y se te anima a que tú ores en lenguas, entonces tú voluntariamente puedes ejercer tu voluntad y empezar a orar en el Espíritu. Eso es voluntariamente. El apóstol Pablo dice, oraré en el Espíritu y oraré en el entendimiento. Él está diciendo, a mí me visitó el Espíritu Santo, tal vez involuntariamente, pero ahora mi carrera en Cristo, voluntariamente oro en español y voluntariamente oro en lenguas. O sea, puedo manejar voluntariamente cualquiera de las dos áreas. Es voluntario. Yo deseo orar en lenguas, es mi deseo. ¿Sí me entiendes? Yo puedo decir, oh, hello people, how are you? Voluntariamente cambié de canal. ¿Sí me entiendes esto? A mi voluntad lo hice. Aquí es donde tú tienes que entrar y entender que Dios te ha hecho libre y voluntariamente puedes orar en lenguas. Ahora, ¿de qué te sirve esto de orar en lenguas? Bueno, pues la pregunta es muy amplia, como les digo. El orar en el Espíritu hay muchos beneficios, hay más de 30 citas bíblicas que te orientan a los beneficios. Uno de ellos, el que ora en lenguas, habla con Dios. Es una forma de hablar. ¿Por qué orar en lenguas? Pues con español basta. Fíjate que no, porque tu idioma es muy breve, muy corto. El español es un idioma limitado, tiene tantas letras, tantos verbos, tantas palabras, y ahí te restringes. Y de hecho tú hablas con Él mentalmente, pero Dios quiere hablar espiritualmente. Entonces, cuando yo me meto a orar en el Espíritu, ya me conecto con Dios espiritualmente. Y el que habla con Dios, pues entonces ya empieza otro tipo de conversación, es algo más íntimo con Dios. El que ora en lenguas a sí mismo se edifica, y este es un beneficio. Tú tienes un Nehemías que te está edificando muros y necesitas ser edificado. Por eso es importante orar en lenguas, y por eso es tan atacado orar en lenguas. Porque el enemigo sabe que si tú oras en lenguas te vas a levantar los muros. Sanbalat no quería que Nehemías construyera las murallas, lo retaba. Ustedes no pueden, ustedes no deben, eso no es para ti, no es para hoy. Pero Nehemías significa el consolador de Dios. Es el Espíritu Santo que está edificando los muros de protección. Entonces, cuando tú oras en lenguas, viene el diablo y te dice, no puedes y no debes, y eso no es cierto, no eres tú, esa es la carne, y te ataca. Y empiezas a orar en el Espíritu y resistes esa oposición y empiezas a levantar muros, y esa protección espiritual la empiezas a ver más adelante, empiezas a detectar los frutos que va a producir ese tiempo de oración en el Espíritu, porque va a producir tarde que temprano, vas a ver la evidencia, los frutos. Cuando el pueblo de Dios en Hechos 2 reciben el Espíritu Santo y empezaron a orar en lenguas, los frutos fueron inmediatos. 3,000 personas se convirtieron. Esos son los frutos, así. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, sí hay frutos. No son tal vez los que tú esperas, pero sí hay frutos. Bueno, vamos a entrar a la última preguntita. Hay una disculpa por no poderlas leer todas, y hay algunas que son muy, muy personales, y yo te recomendaría que te acerques para poder pedir aquí una consejería, por favor. Y la última pregunta dice así:
La armadura de Dios tiene varios componentes: el yelmo, la coraza, el cinturón, etcétera, etcétera. ¿Por qué y para qué lo menciona la palabra? Bueno, hay que leer bien lo que dice. Ahí te dice por qué y para qué. Sí, está definido, ¿no? Una función de toda esta parte. O sea, hay un mundo espiritual y necesitamos despertar. Si aquí hubiera una persona endemoniada y el demonio sale y lo ves y habla, créeme que tú cambiarías radicalmente tu perspectiva y dirías: necesito la armadura, la necesito ya, porque es real, es un mundo espiritual real. Que no lo veas, esa es la gran ventaja del diablo. Como no lo ves, él se esconde muy bien, pero él sí ataca. Entonces necesitas la armadura porque estás en guerra. Estamos en guerra, por si no sabías. Tú ve a Israel y las calles están llenas de jóvenes soldados armados hasta los dientes. Están en guerra. Nosotros tenemos que estar armados hasta los dientes con toda la armadura espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. ¿Alguien ha tenido un mal pensamiento hoy en día? No me levante la mano, ¿verdad? Pero nomás diga: ¿alguien ha tenido una voz que le dijo, tú no la haces, mejor vete vete? ¿Alguien ha oído esa vocita que le dijo, vete, qué es aquí, ya vete? Sí, no levantes la mano, nomás quiero decirte, esa voz no eres tú. Tú crees que es tu voz, no es tu voz. Es una voz que viene de afuera y está tratando de jalarte en otra dirección. ¿Alguien ha pensado en cosas eróticas y así sensuales y como que te asaltan y no quieres pensar en eso? Pues esas no son tus pensamientos, vienen de afuera, son dardos que te están atacando. Y la Biblia me dice que yo necesito el escudo de la fe para apagar esos dardos encendidos. Entonces te tienes que dar cuenta que estás en guerra. No estás sentado, no son tus ideas, son cosas que vienen también y te atacan y se confunden pensando que son nuestras ideas, pero no lo son. Si disciernes en Cristo, vas a saber cuáles son de Dios y las que no. Es correcto. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Vamos a pasar a lo que sigue. Si gustan ponerse de pie, los noto ahí medios dormidos.